Nuestro moderador, Michel Rubén, de Michel, que es productor de Dínamo Capital. Hemos aprendido muchísimo, estuvo trabajando en la productora del Deseo, cuando empezaba Almodóvar, después en HBO, y desde Barcelona ha hecho muchas coproducciones y trabajos con Dínamo Capital. De manera que Michel es una persona que nos puede dar muchas luces y puede sacarles mucha información a Nick Fishman, que va a ser el productor canadiense que va a estar aquí en el escenario. Pero quiero darle la bienvenida a Carol Brabant, que es la directora de Telefilm Canadá. Y Telefilm Canadá es el que manda en el audiovisual en Canadá. También está por aquí la directora del National Film Board de Canadá y otros representantes, de manera que muchas gracias y en nombre de Proimágenes y la Cámara de Comercio de Bogotá les damos la bienvenida también a nuestros amigos que nos están viendo en streaming. Gracias. Thank you, Claudia. Good afternoon. Buenas tardes. Esta es la primera vez que vengo a Colombia, así que me agradezco a Proimágenes por enfocarse en este tema sobre Canadá, en el mercado audiovisual de Bogotá. Gracias. Por esta invitación y a Juliana Ortiz y Andrés Bayona por su colaboración. They're both very fantastic. Ambos han sido muy fantásticos. Esta organización está en el mercado industrial de Canadá y con éxito en la industria audiovisual. A través de los diferentes financiamientos y programas y apoya empresas dinámicas a los que están en Canadá y en el mundo, en Toronto. Esta es una oportunidad para los productores de ambos países para que hablen sobre la expectativa del mercado del financiamiento y las oportunidades de coproducción y también para mirar algunos de los desafíos que enfrentamos. Una de los Fisherman, que es uno de los con más experiencia de producción de cine, van a estar aquí y van a hacer un perfecto anuncio de negocios, así como varias películas que se han presentado. Él ha trabajado con muchos productores en el mundo, en Europa, en Asia, en Latinoamérica. También es mi placer presentar a otros participantes de las rondas canadienses. Cuando es buenísima, que es la firma nacional de Canadá. Menciona Machine, pero creo que no está en el salón. Carmen García. Nicolas Cuomo, de las producciones francesas. Kevin Tierney. Y también a Jenita Torno, también vino hoy y es posible que ella se reúna con ella mañana. Y se escuché de las Salas Green y Elizabeth Quacha de Metrix Internacional. Espero ver la cofunción y la colaboración entre nuestros dos países y que tengan un mercado productivo
disfruten la sesión y muchas gracias por su atención. Okay. We'd like to welcome Nick Fitchman, the producer. Tenemos aquí Nick Fitchman, que es el productor de Roberts Media. Bienvenido, muy bien, estamos con gusto de recibirte. Vamos a hablar un poco sobre tu compañía, si vas a hablar sobre y las cosas que han hecho. Vamos a tener la oportunidad de ver de los cortos. Nuestra compañía ha empezado creo que hace 35 años. Tenemos 3 socios. Empezamos en la escuela de cine. Es una historia de éxito clásica. Es una compañía que cuando yo tenía 19 años y estábamos en la universidad, y después como los matrimonios vas arriba, abajo, cambian las cosas. Pero estamos en esta situación como en una meseta en donde estamos juntos, y el éxito siguen siendo éxitos porque tenemos diferentes intereses. Y por ejemplo, ahora soy productor, los 3 éramos directores y a veces éramos codirectores, y los otros 2 seguían siendo directores, como en el área de documental y de música, y ahora se volvió uno de los directores de Directing Live, y también hace cosas en la Ópera Metropolitana. Piensa que lo más estresante del trabajo es estar con 20 monitores y escoger cuál de las imágenes son las mejores, y esa no es la vida, pero eso es lo que ella hace y lo ha hecho durante los 5 años. Y el otro es Larry, es un experto en documentales. Pero todo esto es en el área de cine, o hacen trabajos para televisión. Sí, hacemos algo de televisión. Empezamos como en cinearte, y después salimos de esto a la música y la danza, la baile, pero ahora también tenemos televisión pero también hacemos de manera limitada la televisión. Vamos a ver 3 cortos de películas o 3 trailers, y algo que nos quiera decir sobre esta película que vamos a ver, trailer que vamos a ver. Esto se hizo en colaboración con el director François Girard en Montreal. Él está en Montreal. Empezamos a trabajar con él en televisión, como mostrando programas, shows, y presentando pues presentaciones de bandas con actores, gente que creó el show. Hicimos esa película en 1990, y después hicimos otros cortometrajes que fueron, y después hicimos nuestra película principal, que fue nuestra primera. Y después trabajamos con otro colaborador de largo plazo, y con él hicimos otras 2 películas, cortometrajes hasta este momento, y hemos hecho seriados de televisión también, y él era un actor. Sí, él era actor allí.
Él era el papá. omnipresent, great artist. Es un artista muy grande. We see the red violin. Así que vamos a ver el violín rojo. The last sail of the evening, the star of the night, the so-called red violin. Who will start us off? Prophecy foretold of a masterpiece Maestro. that would be born of tragedy. It foretold of a journey that would call forth a prodigy. These peoples from the Vales have given us some figures. So what we need now is Professional opinion. You ever heard of the red violin? You sure I have stories? What you're saying is anyway true. People could get a little excited. Destined to wander across the ages and never to rest. Victoria, I need you. Its song of seduction could inspire genius, but also betrayal. Oh, sluttish muse. Who is she? Quiet! This is the single most perfect acoustic machine I have ever seen. While some would condemn its beauty, others would risk their lives to preserve it. Is our little red violin the red violin? Now, the time has come Guess I never thought I'd find it. when it will reveal itself once more. Here she is now, Lot 72, the so-called red violin. Its beauty bewitches. Its perfection astounds. 600,000, Its mystery endures. 700,000, 1,100,000, 1,300,000, 2,400,000. So, The red violin. Wow, that is clearly an extremely ambitious production. Sean, Esa fue una producción ambiciosa. Fue esa una coproducción. Fue una coproducción con Italia. The other film that we can see a trailer of El otro que vamos a hacer es La ceguera. Se basa en una novela. La ceguera fue hecha con un director latinoamericano, con Fernando Mireles, como fue también una coproducción. Sí, fue una coproducción. Él encontró la novela y él leyó la novela y después la atrayó y yo también la leí, entonces decidimos que podríamos hacer algo y podríamos volverlo una película. Y así que, pero el autor decidió que no iba a hacer los derechos para nadie. Después supe que pensaba que el cine destruía la imaginación. Y en cierto sentido eso es cierto, eso sí es cierto, porque la imaginación está más presente cuando escribes un libro, de tal forma que cada lector puede interpretar su imaginación de diferentes formas, pero el cine simplemente presenta una manera de imaginar las cosas. Esto persiste hasta el momento, pero lo hicimos y finalmente llegamos a una cita con él y pasamos 2 días juntos. Hablamos sobre mucho, pero sobre el libro. Pero eso fue 10 años antes de hacer la película. Y finalmente
él aceptó y va a dejar que ustedes hagan la película. Y después llegó al periodo de escribir de 8 años, porque era un lugar oscuro, cómo sacarlo de producir la película. Teníamos que hacer el guión, que tenía que ser ambicioso, así que decidimos buscar un director que pudiera ser capaz de tener la visión, pero que tuviera que pudiera convocar ciertos casting y nuestra primera opción fue Fernando, y nos pusimos en contacto con él a través de su productor, y que era un socio, y pensaba que él hubiera leído el libro porque él es lector de portugués, pero él trataba de obtener los derechos para hacer la película, pero ya nosotros teníamos los derechos, así que fue una coincidencia de que él había leído el libro y quería obtener los derechos también, y tenía la visión de cómo hacerlo en el guión, presentar en el guión la esencia del libro. Ya había hecho un trabajo, y lo primero que hizo fue que quería ser parte de este equipo, y él está allí también actuando. Está aquí, mi amigo. Esto fue un acuerdo entre qué países. Este fue un acuerdo entre Canadá y Brasil. Esa fue nuestra primera coproducción con Latinoamérica, y también con Japón. Y la razón de Japón es porque teníamos un productor en Japón con un proyecto antes, y él le gustó el libro, a ella le gustó el libro. Entonces fue una coproducción financiera fue filmado parcialmente en Brasil, pero toda la parte interna fue hecha en Canadá, toda la parte de interiores fue hecha en Canadá, pero la otra parte fue hecha en Sao Paulo. Pero fue una gran experiencia, y trabajar en Brasil nos dio una gran experiencia en cuanto al trabajo en Latinoamérica. Hemos trabajado mucho en Europa, por supuesto. Empezamos en Europa y después un poquito con Japón, porque como el Violín Rojo pasó por Japón y pasó por diferentes países, entonces teníamos ahí ciertas experiencias, pero con esta película llegamos a Latinoamérica y nos concentramos aquí en Latinoamérica. Veamos los siguientes cortos o trailers. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day. What's the matter? I can't see. I think I was infected by that patient I saw yesterday. Tell me what you did. Over 90% of the population has been infected with an epidemic of blindness. The white sickness is highly contagious. There are no visible signs of trauma or symptoms. There is no cure. My fellow citizens, due to the gravity of the situation, our main obstacle is containment. May God help us all. The only thing more terrifying than blindness is being the only one who can see. Terrorizante que la sequera. Wow, still gives me the chills.
Okay, we're going to have a chance to see the trailer for Toyo's Migration. Vamos a ver después otro, pero vamos a ver más detalles sobre la coproducción. Si le parece, me gustaría que explicara cómo funcionan las instituciones de cine y televisión en Canadá, y quisiera preguntarles sobre cómo hace la estructuración de la coproducción. Tenemos acuerdos de cooperación existentes con Colombia. Los términos de ese acuerdo es muy parecido a los acuerdos de coproducción en todo el mundo, en donde tienes un coproductor minoritario que tiene que tener por lo menos 20%. Sería una participación 80-20, pero hay diferentes acuerdos de cooperación con otros países. La pregunta inicial sería: ¿cuáles son los requisitos esencialmente para que una película pueda calificar para tener coproducción en Canadá? Financieramente entiendo que tiene que haber una inversión de ambos países en esos porcentajes. Yo entiendo también que tiene que haber una participación técnica en esa porcentaje del dinero que se invierte. Eso es algo que quiero decir que es importante, y es que hablando aquí con gente que, bueno, he visto varias personas aquí y lo voy a ver en los próximos días, tienes que separar la estructura técnica y de lo que sale del corazón. Así que hay una parte cerebral que está en los papeles y lo que realmente hace funcionar las cosas, que es el corazón. Lo primero es que hay que entender la situación global. Es muy simple. Si dices, básicamente hay 2 países o 3 países, digamos que son 2 países, tiene que haber por lo menos una participación de 20% de participación. A veces, si es una coproducción Canadá-Colombia que va a ser de $5 millones, Colombia se espera que consiga $1 millón, porque si va a ser una coproducción de $5 millones, entonces tiene que haber dinero para otros lugares, tiene que haber un avance de las agencias, y eso se debe asignar a ambos lados. Canadá es muy generoso en ese sentido de aceptar no solamente el 20%, que sería $2 millones, sino si Colombia solamente consigue 400,000, es muy fácil estructurar esa relación 20-80. Pero puede ser miti-miti, puede ser 50-50. Lo que nos lleva es el gasto más que las finanzas. Cómo vamos a asignar los gastos para decidir si se va a filmar aquí o se va a filmar allá, o si va a filmar en ambos países, y cuáles van las diferentes posiciones que se van a tener. Si quieres traer un director colombiano solo con colombianos, entonces va a ser muy difícil la coproducción, porque va a haber más de la parte colombiana. Tiene que haber un balance de qué sería la producción real, qué es lo que piensas que debe ser, y cómo asignas y cómo se superimpone por arriba la parte de las finanzas. ¿Y de dónde consigues el dinero aquí? Hay diferentes formas de conseguir el dinero, partes con subsidios. La televisión puede iniciar como coproducción, y hay también incentivos tributarios para los inversionistas. Lo mismo se puede decir para mí. Cuando yo fui por primera vez a Brasil, me asombré
porque el sistema es increíblemente generoso con la producción de cine. Y lo mismo es en México. Hay una estructura con respecto a los beneficios tributarios que se puede colocar directamente en una película. Eso funciona muy bien en esos países, y esos países eso puede ser una contribución muy grande a las finanzas de la película. Así que eso es lo que tienes que saber. Pero para mí lo más importante es cuál es la razón de hacer una coproducción, qué clase de cooperación o qué clase de coproducción. Y en esto mucha gente tambalea, porque no se trata de que alguien de Colombia venga y denme dinero para mi proyecto, porque así no es. Tiene que haber una razón de por qué un productor canadiense quisiera participar en un proyecto colombiano. Si el proyecto tiene tiene una parte canadiense en la historia, o desde mi perspectiva puede ser que escribimos el libreto basado en un libro que se lee en todo el mundo, y después sí fuimos al coproductor, fuimos al director brasileño. Era un libro portugués, en realidad no era un escritor de Brasil, sino de Portugal, pero el que escribió el guión fue canadiense. Y se firmó las 2/3 partes en Canadá y una 1/3 parte en Brasil. Se hizo en ambos países. Los actores eran americanos, porque se podía invertir un poco más de lo normal. Además de eso, habían japoneses y brasileños, porque ellos participaron en la coproducción. Y la posición técnica se dividió también de la misma manera. Entonces tenemos un canadiense, un experto de sonido canadiense, y al mismo tiempo, porque en Brasil no existía una calidad mundial de estudio para la estructura de sonido, así que nos pidieron que enviáramos el experto de sonido a Brasil. Así que él hizo esto junto con un mezclador brasileño, y ahorita es el mezclador más importante que tiene Brasil. Esa es la cooperación. Hubo razones para esta coproducción. Esta es una película canadiense principalmente, pero Fernando y su equipo participaron en Brasil, y fue paralelo en ambos países, tanto financieramente como culturalmente, para hacer esta coproducción. Esto es muy importante. Como productor de Canadá, es hacer una película que tenga una participación igual, o que tenga interés en ambos países. Si yo vengo a Colombia a hacer una película aquí, yo quisiera hacer una coproducción, absolutamente tendría que hacer una película que tenga que ver con Colombia. No vendría aquí con una película que se desarrolla en Japón, o que se desarrolla en Australia. Yo iría a estos países. Es muy importante tener esto en mente, de por qué tenemos que hacer una cooperación. Este es un punto muy importante, porque tiene que haber una identificación cultural de ambas partes. Tienen que haber elementos que culturalmente puedan atraer las audiencias en ambos países. En ese sentido, usted menciona el asunto del gasto. En muchos proyectos que has visto aquí, la mayoría se han desarrollado en Colombia, y es difícil de concebir de que puedan haber sido filmadas en otra parte, o que pudieran ser filmados en Canadá.
si el personaje pudiera ser canadiense. Es algo que hace más difícil hacer una cooperación, una coproducción. Digamos que la producción viene de aquí. Imaginemos que pues, se pueda filmar en cualquier parte, pero resulta que se filmó aquí, porque tienen unas instalaciones fantásticas para filmar aquí, y entonces desde el punto de vista costo-beneficio sería bueno. Pero lo que tenemos que pensar es cuál sería la contribución canadiense. En ese caso podría ser, por ejemplo, contribuyendo a por ejemplo, si hay actores canadienses, pero yo preferiría una cooperación, una coproducción antes, de tal forma que sea una idea y después decir cómo hacemos esto, cómo hacemos que esto sea canadiense. Necesitamos que empecemos con el guión del director, porque si vamos a hacer una coproducción que tenga sentido para ambos países, en el caso de la ceguera era difícil de hacer, pero porque quién va a argumentar contigo. Pero si estamos hablando de directores que están surgiendo, sería muy bueno poder combinar un escritor colombiano junto con, si empezamos a ese nivel, ya estableces las bases para una coproducción desde las bases, de tal forma que no haya malentendidos, y así se garantiza que tendría una participación de ambos lados. Desde el punto de vista de la financiación disponible en Canadá, en una parte hay instituciones que el Fondo de Financiación de Cine y de Televisión de Canadá, pero también hay unos incentivos tributarios muy interesantes para las regiones, que por ejemplo, que promuevan la situación canadiense. ¿Puedes hablarnos sobre esto, sobre el sitio en donde se filma? Hay dos clases hay impuestos federales. Si tú filmas en Canadá, hay rebajas de impuestos, eso es para todo el país, o hay también beneficios tributarios de las provincias, de los impuestos estatales, así que no todos los estados de Canadá tienen esto, tiene, por ejemplo, en Quebec, Manitoba, todos ellos tienen beneficios tributarios y son muy competitivos. En Manitoba, por ejemplo, es en el centro de Canadá, tiene una rebaja de impuestos de hasta 50%. Eso puede ser muy atractivo, filmar allí, y eso por encima de todo lo demás. Y algunas otras provincias tienen industria fílmica que reciben dinero para proyectos específicos. Esos fondos son limitados, pero la principal preocupación de todos los fondos es que les sirva a los productores canadienses y a los directores canadienses. Y por supuesto, imagínate que se compite mucho por esos fondos. El hecho de que Carol esté aquí y haya esta presencia aquí es una afirmación de que Telefon es un socio en coproducciones y ellos quieren hacer negocios. Así que no pienses que las puertas están completamente abiertas para que tú consigas dinero de Canadá, pero definitivamente hay una gran posibilidad para, especialmente si viene en la forma como yo lo he mencionado, que sea una coproducción, que sea una verdadera coproducción y que tenga influencia significativa en ambas partes,
que tenga una perspectiva adecuada para la perspectiva canadiense y para la perspectiva del país que es el socio en la coproducción. Hablando de otras fuentes de financiamiento en Canadá, ¿cuáles son? Hay televisión, ¿cómo se construye? Para aplicar, para recibir, tienes que tener la distribución y ellos tienden a es la participación del mercado. Ellos quieren saber si el proyecto tiene suficiente interés de mercado desde el punto de vista de los distribuidores. Ellos quieren saber si la película se va a ver o si es un proyecto oscuro en donde va a haber poca distribución y no haya interés de los distribuidores en distribuir la película. Así que mientras más grande sea la posibilidad de distribución, mayor sería la participación. Yo diría que el 10% de la financiación viene de los distribuidores en la parte alta, pero para proyectos más pequeños puedes tener más de esa cantidad, pero si se vuelve más alto, no. Si tienes un proyecto de $15 millones, pues obviamente no vas a conseguir todo ese dinero de los distribuidores. Pero si el proyecto tiene menos costo, puedes obtener un cierto dinero de esta industria y calificar para teléfono. Además, la televisión en Canadá está interesada porque tradicionalmente no participa mucho la industria del cine, y la razón es porque hay muchas diferentes fuentes de financiamiento. Esto ocurre también en muchos países. La televisión está obligada en algunos países a apoyar el cine, pero en Canadá no tiene esto, porque hay otras agencias como Telefon, que está el CMF, el Fondo Canadiense de Televisión. Todas estas agencias le apoyan a las cadenas de televisión. Ellos no son tan activos financieramente en el cine, pero hay a un par de estaciones que tienen interés, que ocasionalmente buscan películas freelance y dan ciertos avances para su participación allí. Algunas de estas cadenas tienen una participación grande en una de estas películas, entonces la financiación más importante tenemos. Es muy difícil reclutar y la fuente de financiación no es tan grande como en otros países. Una de las cosas que mencioné antes de los requisitos para tener un acuerdo de distribución ya funcionando, cuando aplicas a Telefon Canadá, ¿qué tan difícil es entrar a ese acuerdo de distribución para una película latinoamericana? Y pensando que hay una gran cantidad de películas latinoamericanas que que están en distribución, es difícil porque hay unas compañías, estas dos compañías que se combinaron formaron una alianza, y estamos viendo cuál es el impacto de esto en cuanto al apoyo a las películas canadienses. Las películas canadienses dependen de este distribuidor y de otros distribuidores, otros productores que están aquí, algunos que están basados en Montreal. En Montreal y en Quebec tienen su propia industria, es bastante fuerte, es una conexión tiene una conexión más grande con su audiencia que la que nosotros tenemos, y tienen una infraestructura que es más fuerte. Y si le preguntas
A ellos les dicen que es terrible, pero es mejor que la que nosotros, que la que tiene al habla inglesa en Canadá. Para la distribución, ¿puedes decirnos algo sobre cómo Canadá es un país muy grande geográficamente, pero la población no es tan grande? En términos de la distribución, es un país relativamente pequeño y particularmente y viendo la competencia de Estados Unidos y que se toma buena parte de la tajada del mercado, es un problema grande. Las películas francesas se conectan a un nivel completamente diferente con su audiencia, las que están hechas en francés, y es una competencia que tiene menos competencia de las películas norteamericanas. Los distribuidores de películas americanas en Canadá, hay como 11, así que prácticamente el mercado canadiense se considera como parte del mercado de los Estados Unidos, como Norteamérica. Así que ellos operan en Canadá igualito que en los Estados Unidos esencialmente. Así que realmente enfrentamos esta situación. Y la razón por la cual Telefon está allí es para tratar de mantener la participación canadiense en los cines. Es el segundo país más grande del mundo en términos de tierra, pero tiene una población que es menor que la de Colombia. Y estamos divididos en dos culturas, con dos lenguajes completamente diferentes. Y si tú tomas cada una de estas culturas por separada, pues serían como dos países pequeños. Podríamos ver un caso de estudio de coproducción que funcionó. El siguiente trailer que vamos a ver, en este caso fue con México, que tiene una estructura de finanzas diferente, pero cuéntanos cómo se hizo este proyecto, cómo hicieron este proyecto y lo hicieron culturalmente relevante para Canadá. Si alguno de ustedes que quiere hablar, pero voy a hablar brevemente. Un día yo recibí un paquete en el correo. Y cuando abriste el paquete, eran periódicos envueltos. Y cuando veías en los periódicos, parecía como un pescado. Olía como un pescado. Y después parecía, y resulta que allá adentro estaba el guión, y el guión tenía forma de pescado, entonces era muy difícil no notar ese asunto. Y una manera de presentarse, tú haces todo lo posible para que la gente lea, y después cuando la gente lo lee, pregunta muchas veces si leíste el guión. Y bueno, esta gente tiene que tener algo interesante. Vimos el guión, lo leímos y era muy bonito, y se hacía en Canadá, pero era una historia que tenía corazón mexicano. ¿Quién le envió el guión? Él escribió el guión. El guionista era un mexicano que vivía en España, pero ellos lo enviaron como querían hacer esta película en Canadá. Y originalmente el guión se había escrito en español, pero después ellos decidieron que tenían que ponerlo en inglés porque hicieron que Canadá le diera hogar a este guión. Así que esto era más fácil hacerlo. Eso me permitió hacer las cosas más fácil porque todo estaba hecho en Canadá.
Y esto tiene todo lo que se necesitaba para que pase por el sistema. Pero cuando recibiste el guión, era para hacerlo en Canadá. El guión decía que la historia se desarrollará en Canadá. Y tenían un traductor fantástico, que de tal forma que fluía, funcionaba como si se hubiera escrito originalmente en inglés. Y es una historia dulce, y al momento en que empezamos a trabajar con varios de los productores de cine, y empecé a trabajar. Era una cosa masiva y teníamos que empezar de otra manera. Así que estaba buscando hacer películas más cortas. Ambos eran canadienses, pero encontré uno que ajustaba perfectamente a su programa. Y para trabajar con nuevos productores de cine, con Allen Cramayol, que fuera el director de esta, que era muy amable y muy abierto. Ella estudió de la parte artística del cine, estudió en India, había estado, y su socio escritor era muy brillante, y lo contratamos, y allí es como después viene un ladrón que aparece en la película. Bueno, este era un gran colaborador. Tenemos que hacer esto. En ese punto ustedes decidieron entrar en la producción, ya no se preocupaban por el guión, entonces decidieron hacerlo también con España, porque el guionista vivía en España en ese momento. Pensamos que era también adecuado hacerlo como una coproducción con España, y había cierta distancia, pero España era muy difícil en esas épocas. Había enemigos de la coproducción con España, y al final la televisión encontró que podríamos estancarnos ahí, y decidimos recoger nuestras cosas e ir a México, porque la historia era mexicana y tenía más sentido hacerlo. El corazón era mexicano, así que había personajes mexicanos como José, y fuimos a visitar su casa en Miami, y su casa era una referencia para todo el trabajo. Es una persona generosa, amable, y que tiene un gran sentido del humor. Inmediatamente encontramos una casa en México, y que era nuestro productor, y con Stacy Persky hicimos la coproducción en México. No creo que quiera hacer. Puedes tener una idea de cómo fue el presupuesto, cuál era la estructura financiera. El presupuesto era más o menos como $4,5 millones, dólar canadiense, que es más o menos el mismo valor del de Estados Unidos. La mayor parte de la película, 80%, se financió con Canadá. Lo único, al principio pensábamos filmarlo todo en Canadá, pero después no funcionó bien por la división financiera, por la cantidad de dinero que podíamos conseguir en México, porque las reglas en México dice que si participa México, tiene que haber una parte de la filmación en México.
Entonces por eso decidimos filmar en México. Entonces toda la parte de la piscina está relacionada allí con México. Y filmamos una gran cantidad en la Ciudad de México. Hay mucho tráfico allí. Así que, pero no nos teníamos que mover. ¿Ustedes encontraron un distribuidor local en Canadá? Sí, tenemos un distribuidor en Canadá, que era Alliance. Ellos tuvieron que leer el guión, les gustó y nos trataron lo trataron como si fuera una película canadiense local. Todo funcionó como cualquier película canadiense. ¿Cuál fue la división en la coproducción? Fue 60-40, 60 Canadá y 40 México. Lo que hicimos fue, ellos tenían un fondo que es un fondo tributario en donde puedes encontrar unas corporaciones que entregan cierto porcentaje y ellos pueden aplicar ese impuesto al cine para financiar el cine. Mi idea era encontrar una compañía canadiense que pudiera hacer ese aporte de sus impuestos. Y ocurrió que en ese momento el embajador en México era una persona que era el embajador en Brasil. Yo conocía a ese embajador en México, canadiense en México, y fuimos a la Ciudad de México en su residencia y yo hice la presentación de la película. Y él tenía esta fiesta maravillosa y estos tipos de una compañía minera de oro que estaba funcionando en México, una compañía muy progresiva, y después tenía que ir, una vez se aprobó, entonces ahí salió buena parte, 20 millones de pesos mexicanos. Ese es un buen ejemplo de un proyecto que era relevante culturalmente en ambos lados, en México y en Canadá. Y pudieron encontrar todas las cosas para que todo saliera. Vamos a ver los cortos de la película, lo del tráiler. Normal for babies to have certain body odors we're not accustomed to. He smells like Fish. Dad? Yeah? Why do I stink? You don't stink. 1968, when Guillermo Garibay moved here. You can take a picture if you want. He refuses to leave the bathroom. I think he figured out that's the only place he doesn't smell. He lived here from 1968 to 1975. You the guy? Uh-huh. I've known you for 13 years. That smile on your face is scary. You worry about me even when I'm happy. It's a girl. What girl? That smile on your face. What smile on my That. Hey! You're a really good swimmer. Trimethylaminuria. That's what you got. It's known as fish border syndrome. You'll be happy to know it's a very rare disease. So happy. Change my diet. That's all I can do. I don't see any bright side. It helps to have answers. It helps to confirm I'm a fucking freak. I've told you so many times, we all have our little quirks. And it is those quirks that make each of us unique.
wanted to try and live in a normal house one day. Oh, I love your house. It's unique. Well, that room is yet to open, so best of luck with Esto es para abrir. Vamos a volvamos al caso colombiano y vamos a ir a las preguntas. Hablamos general, cuál sería su recomendación para los productores colombianos y los productores de cine en cuanto a cómo enfocarse a un productor canadiense y cómo hacer que la historia sea eficiente para el Canadá. No quiero darles una guía de qué es lo que tienen que hacer en el trabajo creativo, pero si alguien piensa que eso pudiera ser canadiense, pero esto puede ser muy canadiense. Una historia para Universal puede ser cualquier historia que tenga participación para ambos países. Esto es abierto. Eso es no hacerlo tan colombiano que solo sea para la audiencia colombiana, que de tal forma que si tienes los camarógrafos y que sea todo colombiano y digan necesito dinero para mi película, ese enfoque no funciona. Esto no si es una película muy colombiana para el mundo, pero si lo quieres hacer como una coproducción, tienes que llamar la atención en ambas partes. Como un productor canadiense, ¿qué puede hacer de lo que usted ha visto de Colombia o lo que has leído? Yo sé que has viajado por varias partes. ¿Qué has encontrado que sea atractivo, que pudiera llamar la atención de Colombia en Canadá? Si yo hiciera un proyecto, yo podría ser un canadiense que llega a Colombia, que busca amor o que busca soledad. Puedes hacer algo más político, por supuesto. Hay una historia de alguien, una de las personas que negoció uno de los tratados en la selva. Eso podría ser una película fantástica en una coproducción en donde uno de los negociadores sea canadiense, y eso sería muy canadiense en el sentido de la diplomacia canadiense, cómo participa en las mediaciones en el mundo, y se vendería bien en Canadá en ese sentido, pero también es una historia colombiana, algo así. O algunos de sus libros. Ustedes son los reyes en esto. Esto se puede hacer con un director canadiense. Ese tipo de películas pudiera ser. Es difícil limitarlo. La imaginación puede correr. Y esperamos que en ese sentido muchas de las preguntas han sido sobre Canadá, pero obviamente uno de los propósitos aquí es atraer productores canadienses que vengan a Colombia, que a lo mejor nosotros podemos inspirarlos a ustedes con las historias, con nuestra literatura. Vamos a las preguntas de la audiencia, del auditorio. Vamos a encender las luces. Preguntas, ¿quién quiere mandarse? Los dejaste sin palabras. Ok. Bueno. You've done such a good job. No, you. You talked about
Hablaste sobre el hecho de que Canadá y los Estados Unidos se tratan como un solo mercado. Históricamente, en el futuro, hoy en día y hacia el futuro, ¿cómo funcionan las plataformas digitales en su juicio para el gusto y las tendencias de las películas para la distribución en los teatros en contra de la distribución digital? Puedo hablar desde la perspectiva de los estudios americanos. Ellos tratan a Canadá como si fuera el mismo mercado de Estados Unidos, pero el mercado digital yo no sé muy bien sobre esto, pero seguramente algunas de las películas pequeñas pueden funcionar a través de que van a encontrar más audiencia en el medio digital que en los teatros. Hace poco terminé una película que empezamos al mismo tiempo, era hermana de esta, era un poco diferente. Es una película de sangre. En los Estados Unidos se empezó a funcionar y después de un tiempo la mayoría de la audiencia creo que tiene que ver con las películas como tal. Así que vamos a delinear más no solamente el asunto, el tema y los niveles de cine, cómo se va a entregar. Creo que Tolefón está empezando a reconocer esta situación cuanto a cómo se mide el éxito, de que casi siempre se mide en cuanto a la taquilla y en cuanto a los teatros, pero se puede reconocer o se está empezando a reconocer otra forma de entregar las películas, como es la parte digital. Y se sabe que esa no la única forma de entregar las películas. Es fantástico que se pueda ver las películas de otra forma, películas que se reinventan a sí mismas a través y pasan por las cadenas de televisión, por ejemplo, películas que pasan de VHS al DVD y van a diferentes plataformas digitales. Ahorita me puedo ver como que en los próximos años vamos a producir películas que a lo mejor son solamente para medios digitales y que no vamos a ver en los teatros. Esta es la primera película que fue exitosa, que no se hizo en 35 milímetros. En la mayoría de los contratos de distribución tienes que entregarla en 35 milímetros. Yo no sé, me imagino que les pasa a ustedes. No tienes laboratorios que impriman a 35 milímetros, pero es la primera vez, incluso con estos nuevos. Es una película muy grande y aparentemente los teatros no son adecuadas para presentar películas digitales. Tenemos una pregunta aquí. Y luego allá. Vamos a empezar. Ahí. Soy de Rayuela Film. Se sabe que Canadá es uno de los mejores de las políticas para otros países. ¿Cómo se siente que no habla tan bien de lo hacen los canadienses en el exterior y cómo esa película será vista en las instituciones canadienses? Si es la verdad,
Probablemente los canadienses lo van a considerar una buena película, si es verdad. Estamos abiertos, somos democráticos y tenemos la prensa libre, así que podemos hablar mucha historia sobre nosotros mismos. Siempre pensamos que nosotros somos buenos, pero por supuesto cada país tiene su gente mala. Lo más importante es que sea una buena película y que cuente la historia y que sea emocional, y seguro que se consideraría en Canadá. Pero sería bueno para una coproducción porque sería canadiense. Me llamo Andrés, soy compositor. Soy curioso sobre una cosa. En el violín rojo, ustedes se contrataron John Criviano porque sus talentos o simplemente porque era obligatorio para la coproducción, porque su agente o por su talento personal o simplemente porque era una coproducción. Él fue un problema para la coproducción porque él es compositor y la coproducción no permitía. Teníamos que justificar a alguien que no era ni italiano ni canadiense porque era una coproducción italo-canadiense. Lo contratamos porque es uno de los compositores vivos más grandes, porque trabajamos muy cercanamente con Sony Classic, que es la que hace los discos, es la marca de Sony de discos que se encarga de la música clásica. Ellos se tomaron a Columbia, la empresa Columbia, y tienen un catálogo muy grande de artistas clásicos. Trabajamos con ellos por eso. Y el tipo que dirigía esa compañía es el que ahora dirige la Compañía Metropolitana de Ópera en Nueva York, y él era experto en hacer la banda sonora de películas, y él propuso coreano. Yo lo conocía a él como productor de películas de música clásica, y conocía su trabajo, y nos pareció que sería un honor, y sería un honor trabajar con él en ese nivel. Así que tuvimos esa excepción, y trabajó en la película desde el principio porque tenía que componer alguna de la música antes, porque tú veías que se tocaba, así que tenía que componer antes de que la película estuviera hecha, y después se le puso en la película, y se hacía la película con base en la música que le había compuesto. Soy Carolina Herrera y me pregunta sobre el lenguaje como limitación o requisitos en una coproducción, y si esto tiene una experiencia diferente en Colombia. ¿Hay alguna limitación en cuanto al lenguaje desde el punto de vista del acceso a las donaciones para hacer las películas de Canadá? El acuerdo entre Colombia y Canadá dice que las películas se pueden hacer en los lenguajes de los dos países, así que los lenguajes pueden ser en francés o en inglés o en español o algún lenguaje nativo. Para que la película califique como una coproducción, puede ser con cualquiera de los idiomas. Telefón Canadá apoya solo películas en inglés y en francés por política, es una limitación de fondos. Yo simplemente trataría de cambiar esa política, así que su pregunta va a herir ciertos puntos claves,
pero va a haber una demanda masiva de fondos que son limitados. Si se abre a español o si se abre a cualquier lenguaje en los países de la coproducción, así que no sé cuántos lenguajes pudiera ser. Si cuentas los países asiáticos, pueden ser más de 100 lenguajes, así que eso sería inimaginable, así que entiendo esa restricción. Desafortunadamente, desde el punto de vista de acceso a los fondos de teléfono, las películas tienen que ser o en inglés o en francés. Yo aprendí esto de la manera difícil porque yo era un productor para cine para una película y tenía que presentar el escritor del guión, y yo era el que me di cuenta que no podía ser el productor porque no sabía que existía esa ley. Teléfono no financiaba la película que yo iba a presentar porque era en español. Esa fue una lección muy grande que aprendí. Ellos están abiertos a escuchar las opiniones de las personas, pero eso puede cambiar, pero eso no quiere decir que no tienes acceso a los demás fondos como los beneficios tributarios que se tienen en una coproducción, y teóricamente un distribuidor canadiense puede hacer dinero con una película que está en español, porque se distribuyen películas con subtítulos en Canadá. La única restricción es que solamente pueden financiar, tienen que financiar películas que son en francés o en inglés. Eso quiere decir que las películas que van al teatro tienen que ser en francés o en inglés. CMF tiene como parte de su financiamiento para otros lenguajes, y voy a hacer un pequeño comentario sobre que parte de la película se puede hacer en otros lenguajes para tener fondos de televisión, pero la mayor parte del lenguaje tiene que ser en francés o en Canadá o en los lenguajes indígenas. Tiene que ser un porcentaje como 40% que puede ser en otros lenguajes, y ellos no miden palabra por palabra, ellos pueden ser laxos. Si está en el espíritu de ser principalmente francés o inglés, se podría hacer. Solo quiero señalar que en cualquier caso, la Telefilm Canadá tiene unas guías que ustedes pueden descargar en donde se aplican todos los requisitos para hacer estas coproducciones. Yo quiero agradecer. Podemos hacer exactamente lo opuesto, porque tiene muchas más cosas que decir que yo. A lo mejor en algún momento debemos hacer una cosa de que yo te presente a ti y te haga las preguntas. Estoy honrado de que tú hayas tomado el tiempo para hacerme estas preguntas.